Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Gómez, yo soy la directora de Desarrollo para América Latina de Trusted Family, para los que no nos conocen. Aquí estoy con dos amigas cercanas, miembros de Family Business Network que conocí hace mucho tiempo, que he podido ver todo el desarrollo que han tenido por todos estos años, Paulina Llano y Marta Molano. Ahora más adelante introduzco nuestro webinar y les cuento un poquito más de ellas. Para comenzar, quería presentarles la plataforma de Trusted Family. Me voy a tomar 5 minuticos para compartir mi pantalla y que ustedes vean hoy que tenemos el tema de el engagement de la siguiente generación en las empresas de familia. Ese es un tema que durante tantos años que he trabajado con empresas de familia, siempre es un reto de cómo hago para que los Next Gen se comprometan, para que estén más dentro de la empresa familiar, estas personas que no trabajan y que están por fuera del tema corporativo, ¿cómo hago para que estén dentro? Entonces, hemos desarrollado unos webinars. El anterior lo presenté con Nicolás Pupari, el tema del emprendimiento, y hoy nos toca el tema de cómo incentivar a estos Next Gen a estar en las juntas directivas. Entonces, acá tienen la plataforma de Trusted Family que ustedes conocen. Como yo les decía, tienen todos estos espacios donde pueden crear diferentes lugares para organizar el gobierno corporativo de sus empresas, y la vez pasada hablamos del tema del emprendimiento y hoy vamos a hablar de las juntas directivas. Entonces, ¿qué podrían hacer en la plataforma con las juntas directivas para Next Gens? Por ejemplo, podrían tener un espacio donde puedan poner los testimonios y aprendizajes. ¿Qué ha pasado con los otros Next Gen que han estado en la junta? ¿Qué cosas han aprendido? ¿Cómo fue su proceso? Y eso lo vamos a ver hoy con mis dos invitadas. Otra cosa podría ser las políticas y estatutos. Cuando estamos hablando del onboarding, es muy importante saber qué políticas tiene la compañía, cuáles son los estatutos que existen respecto a la junta directiva, cuáles son esas reglas con las cuales tenemos que jugar. Otra cosa importante en el onboarding de estas siguientes generaciones es que ellos puedan aprender, que tengan artículos, que tengan webinars que hablen de esto. Por ejemplo, ahorita de lo que vamos a hablar es esa experiencia de personas que han entrado a una compañía familiar de pronto sin un onboarding y cuáles fueron esas experiencias y cómo podemos aprender de ellas. Es muy importante conocer cuáles son los miembros de la junta directiva, quiénes van a estar como interlocutores nuestros, cuál es su experiencia, cuál ha sido su labor dentro de la empresa familiar, hace cuánto están. Otra cosa importante es tener esas actas de juntas directivas pasadas, que cuando hagamos ese proceso de onboarding, los Next Gen puedan ver cuál ha sido esa historia de esa junta directiva, qué decisiones se han tomado, por qué se han tomado, cuáles han sido las discusiones que se han dado, qué valores la familia ha puesto en la junta para que esos miembros externos o miembros de junta familiares sigan esos valores. Además, ¿qué informes tenemos de las compañías? Es muy importante si vamos a ser miembros de una junta directiva siendo Next Gen, qué cosas han pasado, cuál es la estrategia, hacia dónde va, cuáles son esos valores, cuál es esa misión que tenemos. Muy importante esa guía del proceso de onboarding. Si yo voy a entrar a una junta, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Cuáles son esas reglas? ¿Cómo va a ser mi calificación? Etcétera. Entonces, todo esto lo podremos tener aquí. Como ustedes ven también, pueden tener un espacio donde solamente pongan aquí a los Next Gen que están en las juntas y puedan ellos tener anuncios de ver, por ejemplo, tengo un anuncio aquí que un CEO les va a contar bajo su experiencia qué es lo que busca, qué es lo que ha pasado en la empresa familiar. Acá también pueden tener eventos. Por ejemplo, este evento que organizamos acá es la reunión de onboarding, que ustedes acá lo pueden mandar, les llegan a todos los Next Gen de la junta, pueden ver quién va a asistir, quién no va a asistir, cuál va a ser el acta que se va a sacar de ahí. Pueden tener aquí también su link de Zoom, etcétera, las políticas y estatutos como les mostré. Entonces es como un overview de lo que podrían hacer teniendo un espacio dedicado solamente a las juntas directivas.
Entonces, ya entrando en materia, quería presentar de manera formal pues este desafío que tenemos. Entonces, les decía que estamos aquí para hablar de la continuidad y evolución de las empresas familiares, la participación de la siguiente generación en las juntas directivas. Cuando pensamos en la sostenibilidad de una empresa familiar, solemos hablar de estrategias, innovación y rentabilidad, pero hay un factor que muchas veces se subestima: el compromiso de la próxima generación. Sin ese compromiso, el legado que tantas generaciones han construido puede perderse. Involucrar a los Next Gen en las juntas no es solo una forma de prepararlos para el futuro, es una oportunidad para enriquecer el presente con nuevas ideas, perspectivas frescas y una visión renovada del negocio. Sin embargo, el camino no es fácil. Integrarse en un espacio donde las reglas han sido establecidas por generaciones anteriores requiere valentía, preparación y, sobre todo, la capacidad de encontrar una voz propia en medio de estructuras ya consolidadas. Hoy tenemos el privilegio de escuchar dos historias reales con dos enfoques diferentes, pero con un mismo desafío: cómo lograr que la siguiente generación no solo tenga un asiento en la junta, sino que realmente sea escuchada y pueda influir en el rumbo de la empresa. Nos acompañan Marta Molano de Ramo y Paulina Llano de Carvajal, dos mujeres que han vivido en primera persona los retos, aprendizajes y satisfacciones de este proceso. Marta, quien impulsó a su generación a involucrarse desde un espacio propio, y Paulina, quien se abrió camino en un programa pionero para integrar a los Next Gens en la gobernanza familiar. Estas dos compañías tienen retos muy distintos, ya que Carvajal está en la sexta generación, en la quinta generación, perdón, y Ramo está en la tercera. Entonces, lo bonito de esta conversación es que vamos a ver dos perspectivas diferentes. Cómo Carvajal, ya estando en una empresa establecida con muchísimos miembros familiares, tiene programas mucho más robustos porque tiene todo un público en el cual puede involucrar estas empresas familiares desde la junta. Y desde la otra perspectiva es estas empresas que están creciendo, que están pasando segunda, tercera generación, cómo se van abriendo espacio. Ayer cuando hablaba con Marta me decía, lo de Carvajal viene de arriba hacia abajo, un consejo de familia fuerte que va abriendo espacios, y en Ramo viene de abajo hacia arriba, una generación que está abriendo espacios para ellos. Entonces, bienvenidas a las dos, qué rico tenerlas por acá. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias, Claudia, y a todos los que se han conectado. Bueno, entonces primero vamos a hablar de las emociones y los miedos iniciales. La pregunta para ambas empiezo por Paulina. Cuéntanos rápidamente de Carvajal, como el tamaño de la empresa. Yo aquí hablé algo muy rápido, pero cuéntanos un poquito para que la gente entienda de qué tamaño y de qué complejidad estamos hablando de tu empresa familiar. Sí, claro. Gracias, Claudia. Carvajal es una empresa de 121 años de historia. Fue fundada en 1904 por mi tatarabuelo, mi hijo, mi bisabuelo. Entonces, empezó como una empresa que imprimía periódicos. Entonces, se podrán imaginar la cantidad de cambio que ha habido en estos 120 años con una empresa que empezó como impresora. Hoy en día tiene aproximadamente 300 miembros por parte de la familia. Es una empresa 100% familiar. Estamos en sexta generación y opera desde Estados Unidos hasta Argentina con 20.000 colaboradores en tres grandes sectores: papel y empaques, tecnología y inversiones o sector inmobiliario. Entonces, estas tres grandes aristas estratégicas se dividen en múltiples empresas. Como decías tú, Claudia, tenemos una gobernanza que ha sido pensada desde por lo menos 1970, 1980. Entonces, es una gobernanza de familia con un consejo de familia muy fuerte, que ha estudiado muchísimo en mejores prácticas y que sienta la parada de cómo debemos operar como familia de una manera muy efectiva. La última cosa que diría para Carvajal es: el principal accionista es la Fundación Carvajal, que es una non-profit, una organización filantrópica que está enfocada en en ayudar a las personas a salir de la pobreza en Colombia. ¿Listo? Ahora tú, Marta.
Bueno, pues Ramo este año cumple 75 años. Fue fundada por mis abuelos en 1950. Tuvieron 8 hijos, con lo cual 8 ramas familiares. Y hoy en día somos 19 primos de tercera generación, unos más involucrados que otros, como es normal. Y ya hay varios miembros también de cuarta generación, pero bueno, todavía chiquitos. Ya un poco los mayores en la universidad. Y a nivel pues, de empresa, Ramos lo más importante, con unos 3.000 y pico colaboradores hoy en día. Está también el molino y la avícola, o sea, literalmente pues las dos de los grandes ingredientes que se utilizan para el ponqué. Y por otro lado, pues tenemos una parte también inmobiliaria aquí y en algunos otros países. Y yo creo que ese sería un poco el resumen de lo que Ramo hoy en día, este grupo. Para las personas que nos visitan de otras partes que no sea Colombia, yo les digo que estas dos compañías, Carvajal lo tiene uno en el corazón y Ramo además también porque hay un producto que se llama Chocorramo donde todos crecimos con él. Entonces, cuando ustedes hablan de Colombia y vivan por fuera, siempre uno les lleva Chocorramo a todas esas personas porque es algo muy emocional. Entonces, la segunda pregunta quería contarles de esto. Antes de ser parte de un órgano de gobierno, ¿recuerdan el momento exacto en el que se dieron cuenta de que querían involucrarse en la empresa familiar? A veces hay detonantes emocionales o una conversación que lo cambia todo, que dice, yo puedo ser parte de esta empresa familiar desde afuera, pero yo me quisiera involucrar. Paulina, ¿tú recuerdas ese momento? Sabes que para mí no hubo un momento específico, fue algo que se sembró en mí desde que nací, básicamente. Viendo a mi papá trabajar en Carvajal, las conversaciones en la mesa en la noche eran sobre su trabajo, eran sobre lo que estaba pasando en la compañía. Carvajal siempre ha tenido maneras muy claras de mantener a la familia unida, que ya con 300 miembros, el 30% viviendo por fuera, pues empieza a volver complejo. Pero te pongo ejemplos: pasantías para los más jóvenes durante el verano, para las personas que están en la universidad o en sus últimos años del colegio. Es sagrado 2 veces al año reunirnos en persona para ver los resultados de la empresa. Entonces fue todo como que se fue un proceso muy natural, de siempre estar involucrada con lo que estaba pasando en la empresa por medio de mi papá, que trabajó ahí durante unos años, y estar genuinamente interesada en lo que estaba pasando también con la familia. Pero entonces no hubo un momento específico, fue más como una transición progresiva durante los años. Marta, Sí, para por mi ti. lado es una historia completamente distinta. Además, pues yo crecí en España, como mi acento demuestra, con lo cual, pues sí, a través pues, de ser parte de la familia y demás, estaba conectada, pero no era lo mismo que, como, que haber crecido en Colombia y haber estado como en ese día a día, también mi padre muy involucrado en muchas cosas. Entonces, en mi caso fue, al graduarme de la universidad, entré a trabajar en Ramo en 2012 y estuve 5 años. Y estuve en distintos departamentos, lo que me gustó pues mucho para ir conociendo la empresa. Y pues ahí estaba la junta, ahí estaba el consejo de socios, como que uno sabía que había conversaciones por ahí y otros temas y otros foros y pues me llamaba bastante como la atención saber qué estaba pasando, pero en este caso pues realmente no nos incluían. Se juntó esto con ya yo a punto de salir de ramo porque me iba a un MBA, como que empezó a calar en mí todo el tema de, bueno, nosotros si somos parte de esta familia empresaria, ¿cómo hacemos para integrarnos un poquito más? Lo típico, ¿no? La tercera generación muy posiblemente como que no logra hacer esa transición y llevar como el sistema a una sostenibilidad. Entonces, fue un tema que empezó a calar en mí y coincidió con un programa de liderazgo que hice en la Fundación Origen y nos decían que teníamos que hacer un reto, teníamos que llevar a cabo un reto de liderazgo. Y dije, no, pues lo que yo quiero hacer es unir a la tercera generación para que empecemos a organizarnos, a motivarnos, a acercarnos a la empresa y pues así empezó un poco todo. Entonces ese fue como la semilla. Muy bien. Paulina,
como yo estaba comentando antes, cuando tiene uno una familia tan grande, unos órganos de gobierno tan establecidos, pues dentro del Consejo de Familia siempre están buscando qué programas hacer precisamente para enganchar a la siguiente generación. Y al tener este pool de Next Gen, además todos tan increíbles porque los conozco tan preparados, es algo muy bonito que una familia pues tenga toda esa cantidad de gente para escoger. Entonces tú fuiste una de las primeras en entrar al programa de Carvajal para invitar a los Next Gens en las juntas. ¿Cómo fue esa experiencia inicial y qué desafíos enfrentaste a ser pionera en este proceso? Entonces, como decía antes, cuando las empresas familiares empiezan a tener como este tipo de lugares donde traer a estos Next Gen, pues muchas veces lo hacen sin experiencia. Entonces, cuando tú entraste a la junta, no había un proceso de onboarding formal, no tuviste un mentor, eras la única mujer y la única Next Gen. Entonces, ¿cómo te sentiste en este momento y qué pensamientos pasaban por ti en esa primera reunión? Sí, es muy interesante que lo menciones porque al ser parte de la primera cohorte de nuevas generaciones en las juntas de la organización, yo creo que hubo muchos aprendizajes de parte del consejo. Aunque sí hubo un proceso de selección muy riguroso donde las personas interesadas mandaban su hoja de vida, eran entrevistadas por un headhunter externo, digamos, a la familia, y después eran propuestas, unos 3 candidatos por empresa, dependiendo de sus fortalezas, y ahí sí ya eran seleccionados por el consejo. Ese proceso fue muy formal, digamos, y muy estructurado, pero una vez fui seleccionada, yo diría que fue un poquito más informal. Hubo una conversación con el presidente de la Junta de la Holding, que es miembro de era en ese momento miembro de la familia, y él nos habló de la importancia de cosas como la confidencialidad, por ejemplo. Lo que se habla en una junta, por más de que te interese contárselo a tus papás, a tus hermanos, que también son parte de la familia, son temas confidenciales porque hacen parte de decisiones estratégicas muy importantes para empresas relevantes, ¿no? Entonces, la importancia de la confidencialidad, la importancia, pues, de ser muy profesional en la manera como uno atendía esta gran responsabilidad y este gran honor de hacer parte de esta junta. Entonces, una conversación informal que yo tomé muy seriamente y estoy segura que los otros miembros Next Gen también lo tomaron, pero una vez ya llegó esa primera junta, pues no, yo era muy joven comparado con ¿Cuántos todas las años personas. tenías en esa época? Tenía unos 25 años tal vez, y el promedio de edad de los otros miembros de junta, bueno, yo diría que estaba por los 70 años. Además, todos hombres con una experiencia espectacular pues en la industria en Latinoamérica. Pero es muy intimidante porque aunque yo ya había trabajado, yo tenía experiencia profesional, yo diría que relevante para la junta que ¿Allá habías estado en McKinsey? sí, yo ahí ya había trabajado en consultoría estratégica durante unos 3 años, y pensé que manejaba temas estratégicos pues relativamente bien, pero me di cuenta que es diferente hacer parte de una junta donde se toman decisiones sobre el patrimonio familiar al final, ¿no? Yo pensaba, esto es patrimonio familiar que estamos decidiendo, entonces la responsabilidad fue gigante y encontrar mi voz fue muy difícil porque yo creo que liderar estratégicamente una compañía tan grande viene con años de experiencia que yo no tenía. Y yo lo vi muy claramente en los miembros de junta que sabían exactamente cómo direccionar la conversación, qué tipo de preguntas hacer, cuándo reconocer al equipo de la empresa por su buen trabajo, cuándo redireccionarlos. Entonces aprendí muchísimo, no aporté tanto como me hubiera gustado. Fueron 2 años de mucho aprendizaje y empecé a encontrar mi voz con un mentor que estaba en esa junta. Entonces yo decidí que al no sentir que podía aportar mucho, me iba a sentar al lado de él, y le iba a hacer preguntas, casi que en secreto. Y él me empezaba a decir, pregunta, pregunta duro, y me obligaba, ¿no? Entonces,
mis aportes en esos 2 primeros años de esa junta fueron más hacia hacer preguntas que hacia proponer, ¿no? Pero yo creo que está bien, es parte del proceso y el proceso me ayudó muchísimo más a mí como persona que yo creo le pude dar yo a la organización, pero creo que eso está bien y debemos estar cómodos con el hecho de que las nuevas generaciones también vienen a aprender. Unos podrán aportar, otros aprenderán y va a ser bueno para todos como familia y como empresa al final. Una cosa que tú me contaste como anécdota que después que te fuiste a hacer un MBA, cuéntanos eso, ¿cómo fue tan importante para ti el haber estado en esa junta? Sí, yo después de estar 2 años en la Junta de Carvajal Tecnología y Servicios, que además, solo para darles contexto, es una empresa muy compleja, con unos productos y unos servicios profundamente técnicos y complejos. Por eso me costó tanto trabajo poder aportar. Em, Apliqué a hacer una maestría, un MBA en Estados Unidos y en Europa. Y las entrevistas que tuve en ese momento cuando estaba aplicando, cuando veía mi hoja de vida, lo que más les llamaba la atención, más que mi experiencia en consultoría estratégica, era haber estado sentada en esa junta durante 2 años. Entonces las preguntas fueron del estilo de cuéntanos cómo fue esa experiencia, qué sentiste, qué hubieras hecho diferente. Y yo creo que eso fue muy relevante para al final terminar yendo a la universidad a la que fui. Estudié en Harvard Business School aquí en Boston. Y yo creo que ese fue un perfil, un twist, gracias a lo que me dio la compañía, que sirvió muchísimo. ¿Y qué hubieras hecho diferente? ¿Algo? Em, Sabes que yo fui muy juiciosa, yo me senté con el presidente de la compañía, yo traté de entender bien los productos y los servicios, eso lo hubiera seguido haciendo. Pero creo que hubiera sido más relajada con hacer preguntas y proponer cosas que tal vez no hubieran sido las más relevantes estratégicamente, pero que me hubieran dado una voz más clara. Em, Hubiera sido más activa, creería yo. ¿Y tú crees que si hubiera habido otro Next Gen en la junta o otra mujer, tu proceso hubiera sido más fácil? Yo creo que si nos hubiéramos acompañado, después de que yo salí, porque eran periodos de 2 años, entró otra prima a esta misma junta de Carvajal Tecnología y Servicios y ella me escribía y me decía, esta persona, ¿cómo es? ¿Cómo manejo a esta otra persona? Y yo le ayudé muchísimo, pero yo no tuve eso. Muy bien, muchas gracias. Ahora, Marta, otra experiencia. La última pregunta para ti, Paulina. ¿Alguna vez pensaste en renunciar a esa oportunidad por sentir que no pertenecías ahí o nunca? Es una buena pregunta, o sea, yo nunca me sentí como que fuera la persona de la junta con todo el conocimiento y aportando un montón. Nunca lo sentí durante esos 2 años. Tampoco llegué al punto en pensar que iba a renunciar, porque entendía también que eso es parte del proceso de educación de la familia. Y uno aprendiendo, pues no necesariamente tienes que ser la mejor persona en la sala o la más inteligente. Entonces, estuve cómoda con saber que yo estaba aprendiendo y que al final yo creo que esto va a ser mejor para todos, para la empresa y para la familia y para mí también. Ahora sí. Bueno, Marta, cuéntanos sobre la trayectoria de los órganos de gobierno en tu familia y cómo se ha dado ese proceso de transición generacional. Mm. Pues venimos en un proceso de construcción. Empezó pues claramente con mi abuelo, era lo que él decía y punto. Ahí había poca consulta. Después, como en 2007, cuando él ya empieza a estar pues no tan activo, los hermanos se juntan, se ponen de acuerdo y constituyen el Consejo de Socios, redactan también el protocolo de familia y se crea la primera junta de ramo. Y ahí pues realmente eran todos miembros familiares y asistía a la administración como a presentar algunos temas y demás. Esto ha ido migrando y hoy en día pues de hecho en ramo hay 5 miembros externos y 2 de la familia. Y pues a lo largo del tiempo se ha ido creando pues la junta de la parte agroindustrial, de la parte inmobiliaria,
y también recientemente la junta de la holding. En 2022 empezamos un proceso de transición generacional de la mano de, pues muy guiado, impulsado por un proceso que hicimos con unos consultores que nos guiaron mucho como a organizarnos, a entender un poco cómo, de qué se trata este tema de la transición, de que es que ojalá coexistan dos generaciones, no es un relevo, un cambio, sino pues que hay mucho que aprender de la generación precedente y pues también los que vienen tienen cosas que aportar. Entonces, esto nos ayudó mucho como a abrir conversaciones donde la segunda generación empezó como pues a parar bolas y decir, ok, estos chicos pues están interesados, tienen algo que decir, tienen algo que aportar y de alguna manera nos incluyeron en la mesa. Y nos incluyeron en la mesa significa que también abrimos en ese año unos espacios de suplencia en las juntas que en este caso, bueno, realmente ya existían, pero en este caso empezaron empezamos a ocuparlos miembros de la tercera generación. Y como somos bastantes, lo que hicimos también fue escoger como un miembro de tercera generación por rama que fuese como el representante de la tercera generación de esa rama. Entonces, hasta ahora somos estos 8 los que hemos estado más involucrados en temas que atañen al gobierno corporativo. Y activamos también un programa de shadowing o de acompañamiento de nuestros respectivos padres en el Consejo de Socios. Entonces, realmente pasamos de prácticamente nada a pues, una apertura súper importante y, de hecho, hoy en día ya varios miembros de la tercera generación ocupamos puestos como principales en las juntas. Entonces, pues ha sido un proceso, pero realmente ha habido muchos cambios últimamente y yo creo que muy enriquecedores. Ahí estamos. De hecho, justo ayer hubo asambleas y todavía pues más miembros de la tercera generación estamos como reforzando nuestra participación. Al final es muy distinto al caso de Carvajal, porque claramente sí es un proceso de aprendizaje y así lo empezamos, así empezó en 2022. Sin embargo, como se está dando este proceso de transición, pues también en este caso como que es el momento donde empezamos a ocupar estos roles de manera más formal, en este caso pues ya sustituyendo a algunos miembros de la segunda generación. Marta lo hace ver como súper fácil, transitorio, ¿no? Pero me encanta cuando nos estabas contando de tu paso por Ramo y después de haber hecho este curso de liderazgo con origen y tu proyecto, que lo que hicieron es un grupo clandestino de primos que se reunían para hablar de la empresa. Entonces, cuéntame qué los motivó a hacerlo sin el conocimiento de la familia. ¿Cómo recuerdas esas primeras reuniones? Y cuando dijiste en algún momento, esto no va a funcionar, nos van a ignorar, porque yo veo que esos retos que tienen muchas veces estas familias que empiezan a hacer ese tránsito generacional, es como tú dices, había un fundador que era el que mandaba, después viene una segunda generación que de pronto no lo han dejado participar tanto porque hay este emprendedor monarca, ¿no? Que hacen las cosas y duran además mucho tiempo. Entonces esta segunda generación como que se empieza a apropiar de estos órganos de gobierno o las empiezan a crear. Ellos son los que los crean la segunda generación, como nos dijiste. Entonces esa tercera queda como sin un lugar. Cuéntanos cómo te tomaste las riendas de ese espacio. Bueno, lo de clandestino me encanta. No sé si es tan clandestino, pero realmente yo creo que no le daban importancia si es que lo sabían o era más como, estas reuniones que están teniendo los chicos. A ver, había habido en mi familia, por parte de la tercera generación, como distintos intentos de distintos primos, como decir, bueno, ok, no nos incluyen en conversaciones como contaba Paulina de Carvajal, nos reúnen 2 veces al año, tienen las pasantías. Bueno, hay un montón de mecanismos para uno como sentirse parte. En Ramo, aparte de a los que nos interesaba trabajar, pues realmente había una distancia muy grande. Y también es distinto como trabajar ahí, pues como cualquier otro empleado, a decir, oye, me están incluyendo en estas conversaciones donde me siento de alguna forma dueño, me siento como que conozco el patrimonio, como que
me acercan. Entonces esto no se daba. Y yo creo que confluyó, o sea, ninguno de los esfuerzos anteriores había germinado, por así decirlo, y simplemente creo que fue un tema de timing que yo hice este curso de liderazgo y lo que realmente me importaba y me motivaba era el tema de empresa familiar, porque además, bueno, luego trabajé en una consultora que se dedicaba como sobre todo a este tipo de proyectos, con lo cual era algo que genuinamente me interesaba un montón. Entonces, el propósito de estas primeras reuniones era, uno, como decir, ok, mm, tenemos algo que nos une, además de ser familia, ¿no? Y que nos interesa mucho a todos y que yo sé que como cada vez que al final quedábamos entre los primos, terminamos hablando de algunos temas de ramo o de alguna otra parte del patrimonio. A veces pasa un poco que las parejas se aburren, porque hasta el día de hoy, porque empezamos como que nos metemos un poco en ese bucle porque nos interesa y nos apasiona. Entonces, lo primero, unirnos y ver como qué es lo que nos convocaba a todos, cada uno, pues qué ideas tenía, qué sabía el uno, el otro. Era absolutamente desorganizado. Una vez en la casa de mi primo, otra vez en el, ¿no? Como que íbamos buscando lugares. También nos dimos cuenta rápidamente de que no a todo el mundo le interesaba y también nos dimos cuenta rápidamente de que éramos muchos. O sea que si los 19 hubiésemos querido estar opinando y tal, pues habría sido un poco difícil. Entonces rápidamente dijimos, oye, vamos a lo de 8 representantes por rama y de todas formas pues seguimos así durante como 3 años con las reuniones. Eh, mm, la verdad es que cuando me fui yo al máster no fue tan fácil coordinar, pero ahí seguíamos en contacto y era un poco como con lo que la información que le llegaba a uno, este trabajaba en ramo y compartía tal cosa, o sea, ahí estábamos como transgrediendo un poco las normas, pero pues la idea era como decir, bueno, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos interesa? Pues la verdad, llegó un punto que dijimos, bueno, lo que estamos haciendo, o sea, es como una tontería, ¿no? O lo formalizamos un poco o logramos que nos escuchen o pues quizá buscamos otra estrategia. Y en 2020, consultándolo previamente con el Consejo de Socios, pues como que buscamos a 2 consultores para que nos hiciesen pues unas propuestas de cómo se debería iniciar un proceso de transición generacional. Pues el hecho de que primero nos escuchasen, llevamos una carta tal que habíamos redactado entre todos, de lo que queríamos, la leímos allá pues nos aceptaron como nosotros buscar las propuestas finalmente pues iniciar un proceso de una forma más organizada. Yo creo que al final lo que más les gustó fue ver que como que teníamos el interés, que teníamos la persistencia y que estábamos unidos. Me encanta, me encanta. Te felicito por liderar ese proceso. Muy bien. Gracias. Eh, bueno, vamos a seguir con Paulina. Yo veo y quiero llevar más en el tema, Paulina, cuando nos contaste, cuando estábamos haciendo esta planeación, de que primero fuiste miembro de junta de esta compañía siendo muy joven, pero después me diste la sorpresa porque yo no sabía que estábamos como miembro principal de la Fundación Carvajal. Entonces, quería saber ahí la diferencia porque ya hablamos de lo difícil que es hablar en una junta, cómo lograr superar ese miedo y hacerte escuchar. Entonces, nos hablaste de esa primera experiencia cuando eras muy joven, la única mujer y no tenías pues la experiencia que tienes ahora. Entonces, cuéntanos las diferencias que has vivido ya en esta fundación y lo que me contabas de esa apertura que dio esta generación mayor a que una nueva generación entrara a llenarla y cómo te has sentido, porque me contabas de que a veces si una generación entra a una nueva junta, pero lo que pasó en la junta anterior y las personas que estaban en esa junta hacen falta. ¿Cómo ha sido esa experiencia ahora? Sí, yo después de salir como miembro invitada nueva generación de la Junta de Carvajal Tecnología y Servicios, que como decía es una junta profundamente técnica y compleja por la naturaleza del negocio,
se abrió una oportunidad para un puesto en la Junta de la Fundación Carvajal, que como decía, es la principal accionista de el Grupo Carvajal y se enfoca en ayudar a las personas a salir de la pobreza en Colombia. Entonces era solamente un puesto originalmente, es una junta conformada por externos y miembros de familia. Me pareció interesante hacer parte, mandé mi hoja de vida y como yo, otros primos también mandaron su hoja de vida y la sorpresa de parte de la cuarta generación, es decir, la generación de mi papá y sus primos que hacían parte de esta junta, fue ver el interés de tantas personas de ser parte de esta junta que además, es una junta no paga, porque uno pensaría, bueno, de pronto todo el mundo quiere ser parte porque es una junta paga y buenísimo, pero no, es una cosa verdaderamente vocacional de querer devolver a la sociedad y a la familia tanto que nos han dado. Entonces, se sorprendieron por la cantidad de personas que estaban interesadas en esta única posición, tanto así que decidieron tres de los miembros de familia de la cuarta generación darle paso a esta nueva quinta generación. Entonces, tres personas de la familia se retiraron voluntariamente y entramos tres nuevas personas más jóvenes de la quinta generación, curiosamente todas mujeres. Y ha sido una experiencia muy diferente ya como miembro, digamos, ya fija en esta junta, ya miembro en propiedad. Aprendí muchísimo de mi experiencia en la otra junta y es, yo tengo que encontrar mi voz y la manera en la que puedo aportar. Y me he dado cuenta que estando en juntas de 3 o 4 horas cada 2 meses por Zoom, porque además vivo por fuera, es muy difícil tener pues comentarios profundamente relevantes que le ayuden a la administración. Entonces, lo que he hecho es ser muy activa en comités más operativos con la presidenta de la fundación y su equipo directivo. Y los he ayudado a solucionar problemas muy específicos donde yo pensé originalmente que podía ayudarlos y efectivamente los he ayudado muchísimo, no solamente en las juntas por sí mismas establecidas, digamos, sino en sesiones por fuera más operativas donde nos sentamos durante horas y horas y pensamos y repensamos y después lo presentamos a la junta de una manera más estratégica, pero me he dado cuenta que soy mejor en lo más operativo, en sesiones de trabajo digamos, más informales. Entonces, eso he hecho. He estado muy activa en comités, por ejemplo, que nacen de la Junta, pero son separados de la Junta, y ha sido una muy buena manera en la que he sentido que efectivamente estoy ayudando y estoy aportando. Pero lo que yo te decía es, las tres personas que salieron de la Junta para darnos el paso a las nuevas generaciones, también tenían una cantidad de conocimientos, se habían estado conocen con muchísima profundidad cada detalle de la fundación y de lo que se necesita. Y el no tenerlos ha sido un gran peso y yo quisiera que ellos hubieran quedado porque hacer parte de una junta directiva de una empresa, una fundación familiar es una responsabilidad demasiado grande. Y escuchar la voz de estos expertos, porque verdaderamente lo son, es profundamente importante. Y las nuevas generaciones tenemos muchísimo que aportar, pero también tenemos que ser muy cautelosas con que las generaciones mayores han vivido, han tratado, han experimentado y conocen. Entonces yo me sigo manteniendo muy cercana a esas personas que salieron de la Junta y trato de canalizar su voz y su experiencia como nuevo miembro de Junta. Qué bonito. Me encanta lo que acabas de decir, esa unión de esas dos generaciones, la que está implementando cosas nuevas, etcétera, pero ese legado que viene atrás, sobre todo en ese tema filantrópico tan importante que ustedes realmente le han cambiado la cara a Cali con esa fundación y yo creo que a Colombia. Entonces, te felicito. Marta, lo mismo. Hoy eres una mujer de 36 años, dueña de esta empresa y con un rol en la junta. También eres ya parte formal de una junta directiva. Pero eso no significa que siempre te escuchen. ¿Qué estrategias has tenido que usar para que realmente valoren tus ideas?
Y si me puedes contar una anécdota de alguna reunión en la que te sentiste completamente ignorada y qué hiciste después de eso. Yo he entrevistado varias mujeres en juntas directivas y siempre han dicho la dificultad de encontrar esa voz. Muchas veces les toca hablar más duro. Otra me decía al contrario, que utilizaba todos sus temas de mujer, de ser tierna, sensible, cercana para encontrar esa voz, pero también muchas decían la importancia de tener esa dupla para que estas dos mujeres se apoyen. Entonces, ¿cómo ha sido esta experiencia para ti, que es además en la parte corporativa? Sí, yo creo que es un proceso, o sea, sigo en ello. Am, Podría decir que sí, o sea, de hecho no ha sido tan fácil. O sea, al final estás en la sala, en mi caso, con prácticamente siempre todo hombres y pues también sí, de 50 en adelante. La junta anterior todavía era como un poquito más elevada la media de edad. Y aunque pues claramente son cercanos y respetuosos y algunos pues muy cariñosos, ¿no? Porque te conocen, pero de todas formas pues están acostumbrados a estar ellos como en ese ambiente donde es predominantemente hombres, es la voz y esa es como la voz al final de la experiencia, ¿no? Yo creo que ahí puede haber un montón de temas inconscientes. Entonces, entre que entras y eres mujer más joven y siguiente generación, al inicio también en un puesto de suplencia, pues realmente hay momentos donde las conversaciones pueden ser estar más serias o en algún caso como un poco más álgidas y pues es difícil en ese momento, uno, participar y dos, hacerse escuchar. Yo creo que en general un poco lo que me ha ayudado es pues prepararme para las reuniones claramente. Cada vez que voy a participar, un poco como estructurar bien el mensaje. A veces pues sería hacer un poquito de research, ¿no? Como pues de datos previos, de acuerdos, de tal, ¿no? Como de alguna manera como prepararlo bien y después, de todas formas, ha habido algunos casos, pues no tanto recientemente, pero sí algunos casos donde digo algo y no se escucha, lo tengo que decir dos veces, donde utilizo como el recurso de hacerme eco a través de alguna otra persona de la Junta que sé que en ese momento pues va a tener como eh, más acogida que yo. O a veces me ha pasado de decir algo y como que no hay mucha acogida y al cabo de un rato otra persona dice lo mismo y pumba, como que cae el mensaje, ¿no? Entonces, claro, estará como la reacción de, pues, qué rabia, será porque soy chica, porque soy joven, porque no sé qué. Pero también yo creo que hay una lectura muy interesante como decir, bueno, pues no me voy a quedar en eso. O sea, lo que tengo que hacer es realmente, seguramente, reforzar mucho más la contundencia o la determinación con la que digo algo. También cosas como el tono de voz, como la misma convicción con la que lo digo. Yo creo que eso pues finalmente influye mucho. Entonces, más bien ha sido como un reto de como ir trabajando todas esas cosas y, pues alguna vez he tenido que como tener conversaciones uno a uno con alguna persona de la Junta o participante en la Junta que de alguna manera como que ha habido un poco como un poco cortar la palabra o algo así y yo creo que en ese sentido pues sí es importante como mostrar que somos un equipo, ¿no? Y cuidar como la armonía en las conversaciones. Entonces, si te refieres a esa anécdota que te conté, va un poco por ese lado, que yo creo que eso también es positivo, es decir, si hay algo con lo que no estoy de acuerdo durante la reunión, pues tener también la confianza y la asertividad de hablar directamente con esa persona y pues de alguna forma yo creo que setear un poco como los roles y también pues la importancia de la participación y de los aportes.
porque a veces sí hay momentos de la conversación que pueden ser un poquito más estresantes y todos podemos como apresurarnos un poco y yo creo que aclarar esas cosas suma. Muy bien. Em, para Paulina, ¿en qué momento ves que dejaste de ser la siguiente generación para convertirte en líderes reales dentro de tu familia? Porque ya uno ya no los ve, o sea, son siguiente generación, pero ya son una tercera o una cuarta, quinta generación, que ya son los líderes de estos, son los nuevos líderes de esta familia. ¿Cuándo sentiste que ya estás dejando eso atrás y te estás volviendo como líder de esta familia? Ujú. Sabes que sí, es interesante porque yo todavía no me percibo a mí misma como la líder que fue mi papá, por ejemplo, o sus primos en la compañía. No sé si otras personas me perciben así como líder, no lo sé, es una buena pregunta que voy a investigar un poquito más. Pero yo sí lo veo en mis primos, que son parte de mi misma generación, la quinta generación, y para mí, ellos ya son líderes, ¿no? Te pongo un ejemplo. Personas que lideran el consejo de familia, esa ya es la nueva generación, son mi misma generación. Eh, y lo hacen perfectamente bien. El presidente del grupo, Pedro Felipe Carvajal, primo mío, es parte de la nueva generación y lo está haciendo excelente. Entonces ha sido una transición mucho más pausada de lo que uno se imaginaría. Ha sido natural y orgánica. Yo todavía, tal vez porque no tengo una posición adentro de la empresa, sino todavía en la junta, no me veo a mí misma como se ve, como veía yo a mi papá o a sus primos en su momento, pero de pronto las personas si me ven así, lo voy a tener que investigar y te cuento. Muy bien. Marta, tú, la misma pregunta. Sí, pues yo creo que igual que Paulina, o sea, la realidad es que si vamos construyendo pues como nuestros propios lugares y demás, sin embargo, por ejemplo, en el caso de mi padre, yo lo veo, o sea, él hace una llamada y ya está, o sea, queda todo claro, ¿no? Yo creo que hay un tema como de experiencia, de aplomo, de claridad, de seniority, que pues algún día llegaremos ahí. Sin embargo, pues ya como sentir que soy parte de, que somos parte de, diría que pues desde que se nos empezó a incluir en las conversaciones, yo creo que más allá del puesto formal, el decir, oye, se nos escucha, se nos tiene en cuenta y estamos formando parte como de esta misma mesa, aunque no tengamos el voto explícito o lo que sea. Por ejemplo, en el Consejo de Socios, yo creo que eso ya fue un gran cambio y la realidad, pues es lo que comentabas. Hoy en día ya varios de nosotros estamos como principales en las juntas y esto pues denota muchísima confianza, ¿no? Que pues tenemos que ser súper responsables con ello por parte de la generación precedente y pues realmente es de agradecer, porque en algún momento pues sí aunque por un lado, parece que haya sido largo, pues realmente no. Y si me hubiese preguntado en 2020 si creería que en 2025 estamos donde estamos, pues seguramente no habría pensado que es así. Entonces, es un proceso, me encanta que estemos conviviendo largo tiempo las dos generaciones y que dure lo que tenga que durar. Pero sí, pues claro, hay como claros cambios que hacen que nos vayamos como empoderando más. Bueno, a mí me faltan dos preguntas y tenemos 10 minutos, entonces para las personas que nos están escuchando, si quieren hacer preguntas, las estoy leyendo. Entonces, ¿cuál ha sido el aprendizaje más valioso de esta experiencia en las juntas en su vida en general? O sea, Paulina nos habló de la importancia de que eso fuera lo que vieran estos reclutadores para los MBAs, ya en su tema profesional, pero a nivel personal y profesional, ¿cuál ha sido esa enseñanza más grande hasta ahora?
Si quieres, Paulina, empezar. Sí, yo diría que son dos cosas. Por un lado, familiar y por el otro lado, profesional. Voy a empezar por el profesional. Y es esta confianza que da poder tener una experiencia como la que hemos tenido Marta, tú y yo, de poder sentarnos en juntas directivas tan importantes a una edad tan joven. La mayoría de las personas en el mundo nunca van a tener esa oportunidad. Entonces, el haber nacido en familias como las nuestras nos permite, gracias a Dios, poder ser parte de momentos tan relevantes como este y aprender, aunque a veces sintamos que no estamos aportando mucho, aprender a través del proceso. Entonces, hacer parte de esas juntas, ver cómo se comporta una junta directiva, qué tipos de preguntas hacen los miembros, eh, cómo hablan, cómo se comportan, cómo se maneja una empresa. Y a partir de eso entender la complejidad que es generar empleo, construir una empresa en continentes tan difíciles como el nuestro, como Latinoamérica. Entonces, entender desde una posición absolutamente privilegiada lo difícil que es tener una estrategia clara, concreta, que sea ejecutable, eh, es una posición que personas de nuestra edad, la mayoría nunca la van a tener. Entonces, por el lado profesional, increíble. Más allá de las puertas que me abrió simplemente por el hecho de tenerlo en la hoja de vida. Por el lado personal también o familiar, también me sirvió muchísimo para darme cuenta que las nuevas generaciones también tenemos opiniones diferentes. Es decir, si tú entrevistaras a otras personas que hicieron parte de esa primera cohorte de nuevas generaciones en juntas, ellos ven el programa de otra manera. Y hubo, no voy a decir que conflictos, porque no fueron conflictos, pero desacuerdos en la manera como se manejaba el programa en su primera cohorte. Te pongo un ejemplo. ¿Se paga o no se paga a los miembros de la Junta? En la primera cohorte se paga. Yo creo que no se debería pagar. Y ya creo que Carvajal no paga a sus miembros de nuevas generaciones. O se puede extender el periodo más allá de los 2 primeros años, si no sé, sientes que necesitas más años para aprender y aportar efectivamente. Mis primos, si tú les preguntas, algunos de los de la primera cohorte querían que se extendiera ese periodo de 2 años. Yo estuve en desacuerdo. Creo que debemos ser muy estrictos con periodos específicos que se refrescan cada 2 años para que las otras 300 personas puedan hacer parte de esta junta y nos podamos oxigenar, ¿no? Entonces me ayudó a manejar ese tipo de conversaciones difíciles que salieron con mis primos, con mi familia. Y fue muy relevante aprender a manejar. Me encanta el tema de podemos tener una conversación y podemos no estar de acuerdo. Eso genera enriquecimiento de la empresa familiar y saber esos, no conflictos, pero esos desacuerdos evitan el conflicto cuando se pueden hablar y expresar. Me Exacto. encanta. Marta, tú. Yo diría que la importancia de la alineación y el trabajo en equipo, al final, la segunda generación tiene una manera de ver las cosas, la tercera generación otra, eh, la junta, o sea, cuando ya estamos como articulando hasta lo que es la empresa, la junta viene con su propia experiencia, la administración también, ¿no? Entonces, como hay mucho trabajo alrededor de, yo creo como este trabajarle al trabajo al equipo y la alineación. O sea, claramente, además, yo creo que pues desde el lugar de cada uno, como uno ve las cosas y lo que uno quiere y lo que uno se imagina, puede diverger. Y es un trabajo en el que nosotros seguimos pedaleando porque, porque pues yo creo que hay que revisarlo cada ciertos años, pero es un ejercicio que estamos decantando como familia también. Entonces, y estando en la Junta, pues muchas veces somos como la conexión con el Consejo de Socios y vemos como las dinámicas, ¿no? Respetamos mucho lo que dice
paulina de la confidencialidad. Sin embargo, pues a veces sí, formalmente hay como temas que hay que movilizar, coordinar y demás. Y se nota muchísimo cuando las cosas fluyen y cuando las cosas, por el contrario, hay algún tema como que hay divergencia, hay que frenar y hay que decir, bueno, ¿qué es lo que nos importa a todos? ¿Cómo nos alineamos? Y pues como coordinar a todo el mundo. Entonces, y me parece que para la vida, pues es una lección importante para cualquier ámbito. Un poco como parar, reflexionar, ver lo que es importante y alinearnos, y pues es un trabajo en el que pues todavía nos falta y que es súper interesante. Y por otro lado, yo creo que también la paciencia. Aunque ahora lo veo y pienso que ha sido todo bastante rápido, también cuando llegas como con todas estas ganas y demás, muchas veces como que la pregunta es, bueno, ¿y por esto por qué no se da así? ¿O por qué no se da así? ¿Por qué no se da más rápido? Y es el aprender cómo a frenar, a pausar, en este caso sí, pues el gran valor de observar, de escuchar muchísimo, de aprender de la experiencia y también como observar cómo muchas veces el tiempo va haciendo su efecto, ¿no? Con algunas cosas. Entonces, eso también ha sido muy, muy interesante y valioso. Mm. Bien, entonces, para cerrar y después ya sigo con las preguntas. Si hoy estuvieran en un cuarto con jóvenes de familias empresarias que dudan en involucrarse, ¿qué les dirían en una sola frase para motivarlos? No tiene que ser una sola frase, pero ¿qué les dirían? Yo les diría que tomen esta oportunidad, si pueden aportar por su conocimiento, por su experiencia educativa, laboral, aporten lo que más puedan, pero que sean, no se den duro a sí mismos de que también es una oportunidad espectacular para aprender y para crecer, y que las familias empresarias necesitan personas profundamente preparadas y listas para sentirse cómodas en juntas con las que están participando a futuro. Entonces, que lo tomen como una experiencia de aprendizaje, traten de aportar lo que más puedan, obviamente, pero que también sean pacientes consigo mismos, de que esto también hace parte del proceso de madurez de la familia, y que la familia, la empresa, los necesita a ellos eh, creciendo como accionistas responsables para eventualmente tomar las riendas en el futuro. Que sean pacientes con el proceso y que aprendan lo que más puedan, porque muchas personas nunca van a tener esa oportunidad. Yo desde mi lado les diría que si tienen alguna idea, quieren algún cambio, que se atrevan a proponer, que se atrevan a movilizar temas, que muchas veces como que nos ponemos un poco esa barrera de ¿y yo quién soy? O yo soy el chiquito o lo que sea, y pues de alguna manera yo creo que vale muchísimo la pena intentar como movilizar cosas, ¿no? Y hacer como a veces un poco como esa fuerza desde abajo, yo creo que también es sano y también aporta. Son como distintas fuerzas, pero que pueden ser complementarias. También como que les animaría a unirse. Yo creo que el valor de estar unidos y de mostrar esa unidad es una gran fortaleza. Genera confianza en la Mm, generación mayor, total. sí. Es una pregunta de nuestro público. Gracias por vuestra generosidad. ¿Qué le dirías a los padres de otras familias para que dejen a sus hijos participar? ¿Y qué formación les recomendarías? Yo les daría ejemplos de otras empresas que donde ha funcionado muy bien que los hijos de las nuevas generaciones participen. Un ejemplo que me fascina es la compañía Gucci, de las carteras, los zapatos, ¿no? Italianas. Y ellos creo que no son todavía la mayoría empresas familiares, pero se dieron cuenta que en este mundo súper competitivo de marca producto tenían que apelar a la nueva generación. Esto fue hace unos 15 años. Y decidieron crear una junta
paralela a la junta oficial del grupo Gucci, para que, conformada únicamente por personas jóvenes de nuevas generaciones, para que tuvieran ideas de cómo innovar la marca, cómo hacerla más atractiva para los millennials, en la época. Ustedes se pueden ver los productos de conocimiento, es clarísimo, clarísimo, como está junta para ella. En la manera como funcionan sus productos, las innovaciones que están haciendo, el tipo de campañas que hacen, y les funcionó muy, muy bien. Y yo siempre uso eso como un ejemplo de algo que funcionó para una empresa gigante, global, como está funcionando para Carvajal, funciona para Rasmo, y que se comparen con otras empresas para ver qué está pasando, y si nos comparamos van a ver que muchas empresas lo están haciendo, está funcionando, obviamente están haciendo, y que además es necesario, porque la vida va a pasar, la generación va a pasar, no tienen una generación nueva que va a ser profundamente educada y conectada con pues, la compañía eventualmente yo diría que va a tender a desaparecer. Entonces, que suena riesgoso, pero que otras personas lo han hecho y se van a bien, entonces vale la pena arriesgar. Yo a eso solo le sumaría el hecho de la importancia de incluir a las futuras generaciones en la conversación, de una manera ordenada, de la manera que sea mejor para cada sistema. Ejemplo, pues hacerlo sentir parte con estas presentaciones que decía Paulina de X veces al año. Ojalá puedan hacer muchas visitas si es una empresa operativa, a la planta o a las oficinas. Ojalá tengan espacio, si es conveniente, de conocer a los ejecutivos, así sea para tener una conversación una vez al año. Que haya como esas oportunidades de participar que atraigan a las futuras generaciones, que los vayan enamorando, y que aquellos que realmente quieran pues se organicen y enfoquen su camino laboral a estudiar pues lo que sea de mayor provecho, si es que quieren trabajar adentro, si es que quieren estar en una junta, o quizá pues lo que quieren es participar de temas más familiares y filantrópicos, y pues también súper bienvenido. Yo creo que hay que tener claro que hay distintas esferas en las que se puede participar, y que lo importante es sentirse parte de y querer aportar, ¿no? Entonces, hay distintos mecanismos, pero pues todos súper necesarios para la sostenibilidad al final. Eh, Otra pregunta para que Marta está en Colombia. Ella es de España, pero vive en Colombia, que me estaban preguntando por eso. Y la última pregunta es, quería saber si de cara a los procesos de involucramiento de la siguiente generación, las familias encararon procesos de formación in-house en torno a habilidades principalmente soft, habilidades blandas, para poder contar con herramientas que facilitaran la participación de los Next Gens en los diferentes órganos de gobierno. Sí, qué tan importante, y si ustedes tuvieron ese entrenamiento, son esas habilidades blandas, esos temas de conocerse a uno mismo que hacen parte del liderazgo para realmente enfrentar esta participación en las juntas. Yo creo que es súper importante, y en mi caso no lo tuve. Sí he visto el caso de algunas familias muy como ya evolucionadas en su gobierno familiar, corporativo, que tienen programas de educación robustos, donde hay distintos módulos, y está la parte más empresarial, está la parte más de gobierno, y está la parte también más de habilidades blandas. Esto es el deber ser, y como lo que todos nos soñamos. Lo he visto de familias que lo hacen, no sé si Carvajal ahora nos cuenta, Paulina. En mi caso no lo tuve, y pues me parece que podría haber sumado mucho, porque pues empezando como con este tema que hablábamos, como de la convicción a la hora de hacer aportes, saber un poco como un poco como tu manera de reaccionar ante ciertas cosas, qué es lo que te motiva, cómo puedes ir modulando todo esto, ¿no? Y hacer un mejor aporte, y yo creo como sobre todo uno sentirse mejor equipado en, sí, en temas como más internos.
Entonces, pues creo que es algo importante y que no se le da muy posiblemente la suficiente importancia. A tu pregunta, Marta, Carvajal no lo tiene desafortunadamente. Tenemos programas informales en los cuales miembros de la familia enseñan temas, pero no habilidades blandas. Por ejemplo, recuerdo que hace unos 2 años algún primo dio una conferencia sobre básicos en finanzas, ¿no? Cómo se calcula una renta, qué es el margen operativo, etcétera. Pero nunca lo he visto para habilidades blandas, y la es muy importante. Y la última pregunta, que eso lo hablamos también con Marta y no lo hablamos ahorita en nuestra conversación, ¿qué mecanismos usan para asegurar que los valores familiares se mantengan alineados con las decisiones de inversión o con las decisiones dentro de la junta? Que Marta, cuando tú y yo hablábamos, siempre me decías, nosotros estamos en las juntas de corporativas y obviamente tú en la junta de la fundación para llevar esos valores de la familia al tema corporativo o al tema de la fundación. ¿Cómo hacen ustedes para que se haga esa alineación de valores? ¿Cómo se lleva eso en la práctica? Yo creo que nosotros, diría siendo honesta, es un proceso en el que estamos trabajando. Hay temas como indiscutibles para Ramo, en el caso de Ramo, que es como la calidad, ¿no? Desde mi abuelo estaba el eslogan de calidad, sabor y frescura, y este es un tema que para los socios siempre ha sido muy importante y nos lo han inculcado un montón. Entonces, cada vez que abrimos un chocorramo, entonces mirarlo, olerlo, todo como el análisis organoléptico y de una, si hay algo que no está bien, mandar como levantar la mano, ¿no? Y este, por ejemplo, esto es un tema que es un ejemplo que se ha defendido muchísimo y cuidado muchísimo y subrayado la importancia desde la junta directiva. Asimismo, cuando entran nuevos miembros a la junta directiva, pues claro, esto seguramente vienen algunos de consumo masivo, pero de otras industrias y demás. Y este pues es un tema que para nosotros es súper importante y nosotros, los miembros de la familia que estamos en la junta, de alguna manera pues sí somos como un poco embajadores y guardianes de este tema, en la medida en la que ya toda la junta se apropia de la importancia de la calidad, sabor y frescura, asimismo como, pues claro, la administración. Pero pues ese sería como un ejemplo, pero como te digo, estamos como en ese proceso, yo creo que pronto, con los 75 años, posiblemente como que hagamos un poco como nuevamente una repensada de todos esos temas como profundos, estructurales, de cara a futuro y demás, aprovechando pues la coyuntura. Es una muy buena pregunta. Yo creo que la mejor manera para asegurarse que los valores familiares se mantengan alineados con decisiones de inversión es tener personas de la familia en la junta. Eh, si uno no piensa como dueño, las decisiones que toma financieramente son diferentes por naturaleza. Es mucho más fácil vender una propiedad y perderla para el futuro, para mostrar excelentes resultados en un año, que mantenerla. Y los únicos que podemos ser guardianes de la buena en el largo plazo y alineado con los valores familiares, somos los mismos miembros de la familia. Hay empresas donde ese ADN de valores es tan claro y tan estricto, por decirlo de alguna manera, durante los años, que los mismos colaboradores, no familias, de empresas, lo sienten y lo sienten como si no fueran parte de la familia. Eso es lo que todos tenemos para pegar. Pero en la realidad, mientras eso pasa, yo decía que es súper importante tener personas de la familia en la junta, en las juntas, más o menos, asegurándose que las decisiones que se tomen estén alineadas. Si quieres una compañía con colaboradores que por la fortaleza de los valores están completamente alineados, pero siempre creo que es necesario esta supervisión
estratégica de parte de la familia. Bueno, entonces a las dos yo creo que ya no tenemos más preguntas. Muchas gracias por su tiempo. Las felicito para los asistentes. Ojalá esto sea una inspiración para que hablen con sus familias, para que hablen con sus clientes de la importancia y las diferentes maneras de enganchar a la siguiente generación en las empresas familiares. Es un privilegio, como lo dijeron a ustedes en algún momento, es una tristeza, es un privilegio que no se aproveche ese talento que hay dentro de la familia, talentos tan diversos que pueden aportar con diferentes ideas, con innovación, con una manera distinta de hacer las cosas. Y esa importancia de ese diálogo intergeneracional, como decíamos antes, donde el legado se va a mantener, pero donde la innovación, las ideas nuevas y la manera de trabajar es importante, es un paso para cuando uno está en un consorcio de primos o mucho más adelante, para crear ese sentimiento de comunidad, de trabajo en equipo, de tener experiencias con externos y de generar estas líderes que todavía no se creen las líderes de su familia, pero lo son. Y que están en ese proceso para que sean las nuevas líderes. Seguramente les faltarán unos años para que ya estén dirigiendo como sus primos o sus papás o sus tíos están dirigiendo hoy en día las empresas familiares. Tengo un comentario acá de Carlos Lemos que me encanta. Felicitaciones por las dos invitadas. Todos crecimos con más de un cuaderno, un libro de Carvajal y un chocorramo o un ponqué gala en la maleta del colegio. Entonces, como colombianos, yo sé que acá hay gente que no es colombiana, pero como colombianos llevamos esas dos empresas en el corazón. Gracias, Marta. Gracias, Paulina, por compartir. Son unas valientes y las veremos más adelante como las líderes de esas compañías. Muchísimas gracias, Claudia, Paulina y a todos. Un gusto, Gracias a todos de verdad. por conectarse. Gracias, Claudia y Marta. Gracias. Besito, gracias. Chao.